Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Cielo Ramírez, estudiante del sexto semestre de la licenciatura en Filosofía. En este momento vengo a hablar acerca de una problemática relacionada con el tema de Dios. De hecho, todo lo que tenga que ver con la religión es un tema fascinante porque nos motiva o nos incentiva a realizarnos cantidad de preguntas relacionadas específicamente con este tema. Una de las cosas que de pronto se vive actualmente y que se ha podido ver es cómo las personas se escudan de cierta manera en la religión para justificar ciertas acciones que desde la razón o desde lo moral pues no deberían de considerarse un poquito más. Tal es el caso de temas, por ejemplo, de personas homofóbicas o de personas que de pronto se inclinan por un mismo sexo, cosa que desde la religión no está bien visto porque pues la religión ya tiene un camino, un transcurso donde pues según lo que se trata o según lo que viene de Dios, pues no es algo correcto. Pero si lo vemos actualmente, tratándolo como desde temas de razón, de lógica, pues ya podemos encontrar o defender ciertas posturas que actualmente o por la sociedad hemos visto que se deben de considerar. Bueno, desde el tema de la filosofía medieval, donde muchos filósofos trataron como de integrar ese tema de religión y filosofía, integrarlas juntas tratando de comprender estas dos, ya que una pues se basa en la fe, en los sentimientos, en las creencias, y la otra se basa más que todo en la razón, lo que se pueda demostrar o en las interpretaciones que hagan las personas. Uno de los aportes que quiero sobresaltar en esta partecita son aportes del filósofo Al-Kindi, el cual nos dice que el objetivo de la metafísica era la búsqueda y el conocimiento de Dios, y consideraba que filosofía y teología estaban ambas centradas en el mismo sujeto, con esta diferencia. Mientras el filósofo necesitaba de un largo periodo de estudio para acercarse y encontrar con sus propios medios a la verdad, el profeta tenía la verdad revelada por Dios. Esto implicaba que el profeta recibía una visión más clara y entendible de la verdad que la del filósofo, y además estaba en condiciones de ilustrarla al pueblo en manera más inmediata y sensible. Entonces, con todo esto, podemos ver cómo el cristianismo tomó fuerza en muchos lugares del mundo. Tomó muchísima fuerza, de cierta manera también por el lenguaje fácil y accesible que de pronto se tenía al momento de dar el cristianismo, diferente, por decirlo así, con la filosofía. La filosofía de cierta manera necesitaba como cierta capacidad cognitiva para comprender muchas cosas o muchas reflexiones que daban ciertas personas. Una de las cosas o una de las obras que también leí que me llamó la atención, uno de los filósofos que criticaban muchísimo, entonces hay una obra que se llama La incoherencia de los filósofos. Entonces en ella, Al-Azali, me perdonan si no lo pronuncio bien, criticaba a los filósofos no por sus métodos, sino porque llegaban a conclusiones teológicas erradas. Entonces ahí es donde también los filósofos y los teólogos entraban como a chocar. Porque pues se suponía o se decía que los filósofos en muchas ocasiones en su filosofar llegaban a conclusiones que para la teología no eran correctas o estaban mal. Entonces, en particular, contrariaba la creencia de que la eternidad del universo coincidía con la de Dios. Se oponía a los que negaban la resurrección de los cuerpos, considerando suficiente la supervivencia de las almas selectas. Y se oponía a la creencia que Dios tenía conocimiento de las cosas en sentido abstracto y universal y no en el particular.
Entonces, pues esa es una de las cosas que ha chocado pues mucho tanto la filosofía como la religión, porque la filosofía busca o trata de razonar algo más objetivo, mientras que la religión, y no es porque yo no sea creyente, yo soy creyente, mis papás son creyentes y mi familia es creyente. em, y pues ya la religión, por eso es decisión como de cada quien, dejando de lado como sus perspectivas, cada quien elige creer o no creer desde la fe que cada uno tiene. Entonces, por eso la religión es más abstracta o la idea de Dios es una idea como más abstracta y que muchas personas han considerado o han adoptado para su vida, creer en Dios. Y no es porque la filosofía esté mal, o sea, la filosofía es genial, la religión igual, porque desde la filosofía se pudo estudiar o se pudieron encontrar muchísimas verdades, cosa que de pronto desde la religión o solamente creyendo en algo abstracto no se podría. O sea, desde mi punto de vista se debe tener como un equilibrio entre las dos partes, tanto como entre lo religioso como entre lo filosófico. Entonces, la filosofía también dio muchísimos avances y permitió el estudio de muchísimas cosas desde la razón y desde lo que cada persona eh, estaba empezando como a estudiar, que sí buscaron comprender y interiorizar un poquito la idea de Dios, pero también la filosofía, incluso en nuestros tiempos, todavía da grandísimos aportes y todos esos aportes desde el inicio de la filosofía actualmente son geniales, porque permitieron el estudio de muchas ciencias y que muchas ciencias pudieran surgir y cada una pues seguir desde su ámbito de estudio. Entonces, por ejemplo, están el tema de los números, de las ciencias, de la medicina, que personas o filósofos trataron de ir más allá para tratar de comprender el mundo en el cual las personas se estaban o nos estábamos desarrollando y no solamente enfocarnos como en algo abstracto. Y pues retomando el problema que de pronto di al inicio, de que en muchas ocasiones o actualmente vemos o podemos ver como muchas personas dicen que son, pues entre comillas, no creyentes, que no creen en un Dios, precisamente por todo este tema, porque si es algo complicado o pues es respetable desde la posición de cada quien, si decide o no decide creer. Pero pues también hay muchas personas que son creyentes, pero que también exageran como ese punto de creencia, porque su actuar o la forma como de pronto viven va muy, muy, muy ligado a eso. Y pues es algo que tampoco me parece. Entonces es lo que decía, yo soy creyente, yo creo en Dios, pero pues por decirlo así a mi manera. No estoy de acuerdo con muchas cosas de la religión, o por ejemplo, desde la historia de la religión que se vivieron, acontecimientos que pasaron. em, para terminar, pues toda esta parte, eh, retomo, la religión y la filosofía vienen desde dos puntos muy diferentes, sus concepciones y sus raíces son muy diferentes, que de cierta manera se trató de integrar, pero pues ya cada quien elige como la postura de cada quien y la forma como se decida ver la religión y la filosofía, o en toda esta etapa de la filosofía medieval y como muchos autores trataron como de defender, integrar y no defender la religión y la filosofía. Bueno, ya con eso me despido. Muchísimas gracias.